Creo que está escribiendo, ya no lo sé, me lo ha dicho varias veces, creo que está escribiendo su libro sobre las morquelas. Llevamos más de la mitad, ya va. Pues, lo que pasa es que van saliendo otras cosas y doy prioridad a otros proyectos. Yo me acuerdo que lo mejor es terminar una cosa y empezar otra, porque si hacéis tres cosas a la vez, al final es un lío. Bueno, problema. Tenemos la suerte de que Javier nos va a hablar hoy sobre un género muy difícil que han estudiado con biología molecular, que es el género el vela. Le voy a pasar a él la palabra para que después podamos intervenir en las preguntas. Cuando quiera, Javier. No, se ve muy bien. Se ve bien ahí. Es mejor así. Empiezo. Cuando tú quieras, Javier. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Creo que es el 7º año consecutivo que vengo aquí a la Sociedad Micológica de Madrid y los que faltan. Y nada, os vengo a hablar de un género muy complicado, muy controvertido y más polémico que yo creo que mi género fetiche, que es el género Morquela, como es el género el vela. Yo os hablaré del género el vela en el centro peninsular, en base a recolectas que he hecho en la provincia de Salamanca, en la provincia de Valladolid, en la provincia de Teruel y en la provincia de Cuenca, que es más o menos donde yo me muevo. Puede que haya más especies, pero son las que yo he podido observar. Podéis hacer las preguntas que queráis en el momento, para que luego no se nos olvide. Si queréis hacer alguna pregunta después, cuando vaya pasando la hacéis. La especie que está en el fondo pues es una de las más frecuentes en bosques de ribera, que es el vela monaquela. Bien. Comenzamos con la clasificación taxonómica. Pues pertenece al reino Fungi, a la división Ascomycota, a la clase Pecizomicetes, al orden Pecizales, a la familia Elvelaceae, en la que hay 6 géneros. 2 géneros son de hongos hipogéos, que crecen bajo tierra, como es el género Balsamia. Balsamia, que ya os hablé aquí en una conferencia no sé si fue hace 2 o 3 años, de trufas, criadillas de tierra y otros hipogéos de la provincia de Cuenca, y el género Barsia. Y luego otros 4 géneros de hongos epigéos, como es el caso del género Disingia, el género El Vela y el género Witnella, que están incluso en España. Y luego el género Underwoodia, que es un género que aparece en América. Etimología y comestibilidad. El vela proviene del latín el vela, que significa legumbre, col pequeña, hortaliza y en general una hierba aromática. En cuanto a la comestibilidad, es comestible, generalmente se dice que previo doble tratamiento. Se realiza una deshidratación para eliminar las toxinas termolábiles, como es el ácido helvético, responsable del síndrome hemolítico, aunque por seguridad, aunque se eliminan prácticamente todas con la deshidratación, por seguridad se recomienda también hacer una cocción, para más seguridad. En cuanto a la comercialización, aparecen en el Real Decreto, en el anexo del Real Decreto 30/2009 de comercialización de setas, en la parte C, que dice que son especies que solo pueden ser objeto de comercialización tras un tratamiento. Y suponemos, aunque no lo dice, que ese tratamiento es la deshidratación. Tenéis, por ejemplo, aquí las 2 ediciones de libros que están disponibles en PDF de la guía de setas comercializables de la Comunidad de Madrid, que editó nuestro amigo y compañero Miguel Ángel Ribes, y participemos bastantes miembros de la Sociedad Micológica de Madrid. Y micólogos bastante importantes. Si lo tenéis, si alguno no lo tiene, lo podéis descargar en PDF. Tenéis la primera edición, que es la de arriba, y ahora la segunda edición, que está un poquito modificada y perfeccionada. Nombres comunes, vulgares o vernáculos. Pues tenemos que en castellano, al ser muchas especies, pues reciben numerosos nombres, aunque el más utilizado es oreja de gato y algunos derivados, como oreja de asno, oreja de liebre, orejeta, orejilla, orejones, etc. También se utiliza mucho morinegrillo y negrito, por ejemplo, para hablar de la albela monaquela, que veremos posteriormente, o el pucheruelo para hablar de Disingia leucomelaena, que se utiliza mucho en Castilla. En catalán, orela de gat y orela de liebre. Y en euskera, mitra. Características generales del género, pues tiene fundamentalmente 3 partes.
que son la mitra, donde se encuentra el himenio, que es la parte fértil, que puede ser, como veis en estas dos fotos, pueden ser en forma de silla de montar, con 2, 3 o 4 lóbulos, o puede ser, como veremos posteriormente en la siguiente diapositiva, puede ser cupuliforme. También tenemos la superficie externa, que es la parte que es estéril, que no es fértil. Y luego tenemos el pie, que el pie puede tener costillas longitudinales, es decir, que sea lacunoso, o liso sin costillas. También puede ser furfuráceo o no furfuráceo. Veis aquí en la siguiente fotografía del velula, el apotecio es cupuliforme, en forma de copa. ¿Veis? Antes hemos visto con la mitra en forma de silla de montar. En cuanto a la superficie externa, la podemos tener liso, por ejemplo, en el vela ibérica, o venoso, con venas muy marcadas, por ejemplo, en el vela fusca. Lo veremos posteriormente. En cuanto a la taxonomía, el género del vela fue descrito por primera vez por el micólogo, el naturalista sueco Carlos Linneo, el padre de la taxonomía, como el vela, sin H y sin una L, o sea, sin dos Ls. La especie tipo fue el vela mitra, que la publicó en Especies Plantarum 1753, en un libro muy conocido de Carlos Linneo, que se basó en una imagen del micólogo italiano Pier Antonio Micheli, en Nova Plantarum Genera, que como veis en la fotografía de la derecha, en la imagen de la derecha, se trata sin duda del vela crispa, que sería la especie tipo del género. ¿Qué pasó en la taxonomía clásica? Pues lo mismo que nos pasa cuando hablamos de Morkelas. Es una taxonomía monotética que solo se basa en muy pocos caracteres morfológicos y algunos microscópicos. Los primeros en estudiarlo eran micólogos del norte de Europa. Por ejemplo, Afelius, Fries, que eran suecos, Dissing, que era danés, Armaja, finlandés, y luego ya aparecieron de otras zonas. Por ejemplo, Weber, que era americano, Van Boren, que es francés, Matteo Carbone y Mario Filippa, que eran italianos, que fueron haciendo diferentes aportaciones al género. Pero la taxonomía moderna es polifilítica y llegaron dos micólogos noruegos que prepararon una auténtica revolución al utilizar la biología molecular y que ha sido un trabajo bastante polémico, criticado. Faltan algunos datos ecológicos, algunos datos microscópicos, pero que en líneas generales, a pesar que yo era el primero que era muy crítico en este trabajo, y lo digo, al final está bastante bien. Y luego veremos posteriormente algunas especies que han acertado incluso utilizando epitipos del norte de Europa, especies publicadas en zonas mediterráneas. O sea, que es curioso. Y son Inger Skrede y Trond Schumacher, que describieron numerosas especies, sobre todo basándose únicamente casi en caracteres moleculares, utilizando algún dato macroscópico y alguno microscópico. Y había un problema, que fue por lo que se le criticó, el problema de los epitipos, porque no se sabía muy bien, como digo, si se corresponden, en algunos casos, el epitipo que ellos utilizaban del norte de Europa con una especie descrita originalmente en la zona mediterránea, en el sur de Europa, lo cual fue muy criticado, sobre todo en el sur de Europa, por los italianos y por algunos españoles, pero más por los italianos, que también estaban haciendo su monografía del vela. Eso también fue lo que pasó, porque estaban trabajando de forma independiente. Y publicaron en Personia en el año 2017 y en Fungal Systematics and Evolution en el 2020. Este último artículo de 2020 también participó un español como fue Luis Ballester, y que se basa sobre todo en las especies españolas, este último artículo. El análisis filogenético, pues aquí os he hecho un esquema del análisis filogenético. Fundamentalmente vemos que en Europa hay 63 especies, en España 40, que sería el 63%. En esta charla yo he encontrado, que tenga yo estudiada, seguramente haya más en el centro peninsular, 22 especies, lo que supone el 35%. Y aquí dice, he puesto una broma de Forrest Gump, que siempre la pongo, dice, mi mamá siempre dice, DNA is like a box of chocolate, you never know what you're gonna get. Que significa, el DNA es como una caja de chocolates, tú nunca sabes qué vas a obtener. Y eso es lo que le pasó a ellos cuando empezaron a estudiar las selvelas, porque salieron muchísimas y muchísimas nuevas. Y además, en mi criterio,
son especies la mayoría buenas. Ahora las veremos. Yo al principio pensaba que podría pasar algo, pero al estudiarlas al final van a tener razón. Y como vemos, sobre todo tenemos el clado de la Withnella silvícola, y, perdón, ya me he ido para el clado de la Disingia, del género Disingia. Luego tenemos un clado que forma sobre todo el clado de la Cunosa y Crispa. Luego hay otro clado que sería el clado de Corium y Costífera. Y luego tenemos un clado que forman todas las que se parecen a Elástica. Fundamentalmente esos clados, esos 5 clados diferentes. Empezamos con Disingia leucomelaena, que fue recombinada en el año 2019 por Hansen y Wong, basándose fundamentalmente en caracteres moleculares. Es una especie que se caracteriza porque presenta el apotecio en forma de copa, cupuliforme, con el margen lobulado irregularmente, si os fijáis en el margen. El himenio es liso, pardo marrón o pardo grisáceo, uniforme, y la superficie externa es pubescente, pardo grisáceo, y tiene un pie rudimentario, bastante corto, a veces con unas no me sale el nombre ahora, unas costillas longitudinales poco desarrolladas, pequeñas, normalmente enterradas en el sustrato. Fructifica generalmente durante el invierno o la primavera, asociado a pinos, a todo tipo de pino, desde el pino carrasco, Pinus alepensis, el pino rodeno, Pinus pinaster, el pino laricio, Pinus almani, el pino albar, Pinus silvestris, el pino piñonero, Pinus pinea. Yo lo veo en todo tipo de suelos, tanto en ácido como en básico. Ahora vamos al género el Vela. Tenemos el Vela solitaria. El Vela solitaria, también conocida como el Vela queleti. Es una especie que presenta el apotecio en forma de copa, cupuliforme, el himenio negruzco, liso y uniforme. La superficie externa, pubescente, de color pardo grisáceo, bastante más clara que el himenio. El pie fundamentalmente largo, blanquecino y a veces con alguna pequeña costilla. Fructifica generalmente durante la primavera, asociado tanto a bosques de ribera con presencia de álamos del género Populus o de sauces del género Salis, o sea, salicáceas, o también en bosques mediterráneos de fagáceas como de encina, Quercus rotundifolia y de roble melojo, Quercus pirenaica, sobre todo en suelos ácidos. El Vela crispa, que es la especie tipo del género, presenta la mitra en forma de silla de montar, con 2 a 3 lóbulos. El himenio es de color pardo grisáceo. La superficie externa es de color marrón claro. Y el pie presenta costillas longitudinales anastomosadas con un aspecto lacunoso, de color blanquecino. Fructifica generalmente durante el otoño y el invierno en bosques de ribera con presencia de álamos, género Populus, también de sauces, género Salis, y también en bosques de fagáceas como el haya, Fagus silvática, la encina, Quercus rotundifolia, y el quejigo, Quercus faginia, en suelos generalmente de naturaleza básica. Pues aquí la encontramos en ácido. ¿Sí? Sí, que la encontramos en ácido. Bosque de ribera de suelo ácido. Yo solo la encuentro en básico, pero bueno, pues la apuntaremos. Además es una población tremenda. Sí, sí. La ribera del Manzanares. Ah, pues es clarísimo ácido, sí. Sí, hay mucho. Gracias por la anotación, ya diré que es indiferente. El Vela leucofaea es muy similar al anterior, al Vela crispa. Antes se denominaba el Vela pitiófila. Muy similar al anterior, pero presenta el pie con tonalidades grisáceas y la superficie externa, el estípulo, de color más amarillo. Fructifica generalmente en bosques de pino rodeno, Pinus pinaster, también, mira, esta es en pino laricio, en Pinus almani, en pino piñonero, Pinus pinea y en encina, Quercus rotundifolia, en zonas mediterráneas y bastante termófilas. El Vela leucofaea. El Vela hispánica es una especie recientemente publicada por Ingrid Sclere y Trond Schumacher en el año 2020. Es una especie del clado lacunosa
que presenta la mitra en forma de silla de montar. ¿Fijáis? Tiene forma de silla de montar con 2 a 3 lóbulos. Presenta el himenio de color negruzco y el estípulo, superficie externa, también con color alimenio un poco más pálido. El pie presenta costillas longitudinales, lacunosas, generalmente son de color grisáceo, bastante oscuro, y tiene alguna tonalidad hacia el pie amarilla y un tomento característico blanquecino en la base. Creo que es una de las especies más frecuentes en bosques mediterráneos de fagáceas de encina, Quercus rotundifolia, y sobre todo con presencia de jara pringosa, Cistula danifer, o de Cistus salvifolius, o incluso de Cistus laurifolius. Me llama la atención, ¿por qué se identificó tan tarde? ¿Se confundía con otras? Sí, se han identificado, es muy buena pregunta, me pregunta que por qué se han identificado tantas helvelas tan tarde. Esto es porque había un cajón de, digamos, de desastre, o mejor dicho, casi de desastre, en el que todas las especies con estas características se incluían dentro del vela lacunosa. Pero el vela lacunosa era un tasón que estaba descrito en el norte de Europa. De hecho, todavía no hay confirmación de que se encuentre en España. O sea, lo vais a ver en todos los libros, pero no existe ninguna confirmación molecular de que la especie original esté en España. A lo mejor algún día pues la confirmamos, pero de momento no se ha podido. Y vamos a ver varias especies que se han equivocado con el vela lacunosa. O sea, si buscáis en libros, vais a ver o bien esta albela o más albelas que vamos a ver posteriormente. ¿Alguna pregunta más? Esta posiblemente sea la que se encuentra en Villa del Prado. Es la de Villa del Prado. Porque muchos de los que vais la veis. Es la del Villa, es la de una. Siempre la hemos dado la culusa. Ya, sí, pero antes del trabajo este. Es una de las que de Villa del Prado. Hay más, ¿eh? Sí, yo le he pasado a Javi bastante fotos de Prado. Sí, esa se reconoce muy bien, como digo, porque tiene, además del pie gris con alguna tonalidad amarilla, tiene como un tomento blanquecino hacia la base. Muy característico. Y además en suelo ácido no hay otra en zona mediterránea con este aspecto. Se puede equivocar con el vela neopalecen, que yo no tengo ninguna colección. Pero sí que en los alcolocales del Algarve portugués la han encontrado recientemente. Bueno, una de las reinas de la polémica, el vela atra. Vosotros buscáis en cualquier libro el vela atra, ¿y qué os parece el vela atra? Una más como del grupo elástica, ¿no? Claro. Pues ahora os comentaré la historia. Y encima, algunos nos pusimos bastante críticos y encima tienen razón. Tienen razón ellos porque Oeder describió, en base a una colección de Islandia, describió esta especie como el vela atra, que era claramente, se ve por el dibujo que hizo y por la descripción, que es el vela del clado lacunosa. Pero 2 años posteriores, König describió otra con el pie liso, que era del grupo del clado elástica, que es la que aparece en los libros. Pero eso es porque Fries fue la que identificó, fue la del clado elástica. Y entonces fue pasando de generación en generación, micólogo tras micólogo, que esa era la descripción original, cuando 2 años antes ya estaba descrita como el vela atra. Y entonces, criterio de prioridad sería esta. Además, es bastante frecuente en España, la vela atra, que es otra que se ha confundido, que en cualquier libro lo veis como el vela lacunosa, de nuevo. ¿Qué hábitat tiene? Ahora voy a... presenta la mitra en forma de silla de montar, con 2 a 3 lóbulos, el himenio también negruzco, como veis. La superficie externa oscípulo es de pardo grisáceo, el pie, como veis, es con costillas longitudinales, de color muy grisáceo, bastante largo, y se puede equivocar con otra albela, que es la nígrica. Pero esa es más oscura, más negra, así ya de visu, de pasada. Fructifica, yo la he visto, fructifica generalmente en bosques de fagáceas en otoño y a veces en invierno, sobre todo de roble melojo, de Quercus pirenaica, de castaño, de Castanea sativa, y a veces incluso se ven en jardines en abedul. Eso podría explicar por qué se describió, por ejemplo, en Islandia. En Betula péndula de jardín se ve también.
Si tenéis alguna pregunta de... El Vela ibérica, otra, descrita por los mismos señores, por los micólogos noruegos Skrede y Trond Schumacher en el 2020, que es otra del grupo Lacunosa. El Vela ibérica, que presenta la mitra también, igual, en forma de silla de montar, pero esta a veces tiene entre 2 y 4 lóbulos. Presenta también el himenio de color negro, el estípulo liso de pardo grisáceo, y luego tiene el pie lacunoso, aquí no se ve muy bien en la foto, es grisáceo, bastante oscuro, y hacia la base es de color amarillo, muy característico. Y yo la he encontrado, sobre todo, muy abundante, en bosques de montaña, durante la primavera, asociado a pino albar, Pinus silvestris, con presencia de Cistus laurifolius, siempre debajo de Cistus laurifolius. En suelos generalmente ácidos, en zona de Boletus pinófilus. En zona de Boletus pinófilus, para que os hagáis una idea, durante la primavera. Además, compartiendo... La diferencia de hispánica, también si tienes los reflejos amarillos, el pie grisáceo con laguna. De hispánica, el hábitat es mucho más termófilo, el de hispánica, y a nivel microscópico son un poquito diferentes, pero muy poco. Estamos ahora, de hecho, me pasó 2 colecciones de posiblemente de hispánica Juan Carlos Campos, y claro, como no tenemos muchas colecciones, no se sabe dónde cortar una colección y otra, lo cual es un problema, porque hay pocas secuenciadas. Pero sí, el Vela ibérica, esta además es mucho más negro. Aquí no se ve muy bien, pero el pie en la parte superior es bastante más negro que el Vela hispánica. Y mucho más amarillo en la base, ¿eh? Y no tiene tomento blanquecino. Y el hábitat, ya digo, el otro es muy termófila y esta es más eurosiberiana. Bueno, el Vela juniperi. Si es que son todas casi iguales. El Vela juniperi, que presenta la mitra en forma de silla de montar también, de 3 a... Sí, esta es más negra, muy bien. Y mucha más termófila también. Presenta en forma de silla de montar de 2 a 3 lóbulos también. Es que el himenio es idéntico, es negro también. Quizás sea más negro, como bien han apuntado. El pie también es más negruzco, aunque ahí no se vea muy bien, grisáceo negruzco, el lacunoso. Y este, en vez de amarillo, es blanco hacia la base. Se describió en dunas litorales, pero sabéis que en las zonas de interior también aparece, porque hay paleodunas, que son dunas de interior. Esto, por ejemplo, esta fotografía está hecha en la provincia de Cuenca, en una paleoduna, que parece una auténtica duna litoral. Sale asociada fundamentalmente, pues eso, a dunas litorales, a paleodunas, durante el invierno tardío o principios de la primavera, con presencia de pino rodeno o de pino piñonero. Y siempre que haya cerca alguna jara, sobre todo Cistus laurifolius. Aunque también la he visto en Cistus albifolius. ¿Alguna pregunta de alguna de estas? Eso es lo que yo no entiendo. Sería que al descubrir a los italianos había Juniperus cerca. Habría algún Juniperus cerca. Porque yo, todas las localizaciones que tengo de Juniperi, siempre hay jara, pero Juniperus no. Perdona, ¿Juniperus no pertenece a la familia de la conífera también? Juniperus pertenece a las cupresáceas, a la familia de las cupresáceas, donde están, además de los Juniperus, tienen los cupresus, que son los cipreses. O sea, Juniperus, que son enebros y sabinas. Pero no comparten el mismo suelo con una conífera. Pero no forman ectomicorrizas también. Las cupresáceas y las coníferas sí, las pináceas. Tú te refieres a las pináceas. Claro. Sí, pueden compartir el mismo hábitat, pero también puede compartir una pinácea con una fagácea, que por ejemplo las encinas, los robles, pueden salir en el mismo hábitat. Varias familias de plantas diferentes. ¿Eso es lo que querías preguntarme? O... Sí. Vale, pues gracias. Cualquier cosa me preguntáis. De hecho, hay una rúsula que se llama rúsula juniperina. Sí. Que el autor es muy italiano. Sí, es verdad. Entró al lado de un... Y yo la veo en encinas, en básico. Pero de un cuerpus también. Entonces, claro, no sé, micorriza con el cuerpus. Porque ninguna seta micorriza con el enebro.
Sí, creo que esa yo la tengo de Cuenca, la juniperina, y sale en encinas en suelo básico. No es que sea muy frecuente, ¿eh? Es una especie un poco raruna. Gracias por el apunte, que no me acordaba, la verdad. El Vela inespectata, otra más. Si es que son todas casi iguales. Esta fue publicada por los mismos, por Skrer y Trond Schumacher en el año 2020, y esta se caracteriza sobre todo porque es muy pequeña, está muy pequeñita. Esta recuerda por el tamaño a una Vela albelula, si la conocéis, muy chiquita. Ahora, y te voy a hacer un apunte yo, que también me quedo con la duda y con la curiosidad. Hay años que en Villa del Prado las hemos visto así de chiquititas, pero hay años que las hemos visto así de grandes. Y es la misma, la hispánica. Sí. Depende de las condiciones climáticas, las hemos cogido un tamaño pero inesperado. Yo en alguna ocasión, este año pasado, las hemos cogido muy grandes. Sí, eso es una cosa que me preguntan también con las morquelas. Y es cierto, porque dependiendo de las condiciones climáticas, del sustrato y demás, te puedes encontrar la misma especie, madura, incluso madura, así, que tengan 2 dedos o una cosa así. Pasa, por ejemplo, con morquelas julenta, y con el Velas del grupo lacunosa sí que pasa. Por ejemplo, con la hispánica, que es la que yo creo que te refieres, la hispánica la he visto una cosa así, a veces en los jarales, muy chiquita, que tiene como un dedo, a una cosa que, yo qué sé, tiene a lo mejor así. Y levanta bastante. Aunque cuidado, algunas puede ser otra especie, que a veces salen varias juntas en los jarales. Por eso por lo que estamos con la de Villa del Prado. Pues yo en Villa del Prado he llegado a verlas pegaditas al suelo, muy pequeñitas. Sí, esas casi todas. Este año, es que en Villa del Prado también hay el Vela albelula, que es muy pequeñita, que la veremos posteriormente. Se diferencia muy bien, la veremos posteriormente. También hay. Y el Vela hispánica, y hay alguna más, que todavía no hemos identificado. Bueno, el Vela inespectata, como digo, pequeño tamaño. Esta siempre yo la he visto de pequeño tamaño. En todas las publicaciones que has hecho es pequeño tamaño. No sé si será más grande. Presenta también la mitra en forma de silla de montar. Todas estas tienen igual la mitra. El himenio también es negro. La superficie externa también es pardo grisácea. El pie es también lacunoso. Tiene pocas costillas longitudinales, menos que otras. El pie es bastante grisáceo y algo blanquecino también hacia la base. La ecología es más lo que se puede identificar, porque sale generalmente, yo la encuentro durante finales de invierno, principios de primavera, asociado a zonas de arroyos con pino albar, con pinos silvestres en suelos ácidos. Así que ya una ecología bastante diferente a otras. Siempre en los mismos sitios, el borde del arroyo con pinos silvestres. Además la he visto en varias provincias. Mira, aquí está una de las de Villa del Prado, que es de las más pequeñitas que hay. El Vela albelula, que esta ya presenta, como veis, la mitra ya es en forma de copa, cupuliforme, el himenio es liso, de color negruzco. La superficie externa, como veis, es prácticamente concolora, un poco más pálida que el himenio. Y el pie, como veis, pues tiene alguna pequeña costilla. Esta especie es curiosa, porque al que no sabéis que fructifica en prados también. Fructifica en praderas, a que no sabéis a qué sale asociado. Venga. Esta especie. En praderas, sin haber ningún árbol cerca. Cistáceas. A la madre de la criadilla. Cuando vamos a buscar a veces terfecia, sobre todo terfecia venaria, nos encontramos esta especie que está formando estomicorrizas, o debe ser eso, con tuberaria gutata, porque no hay ningún árbol cerca. O sea, en zonas que no hay ningún árbol. O sea, en praderas, por ejemplo. Y en Villa del Prado, en los claros de bosque, el bosque, como está adhesado, pues hay muchísima tuberaria. De hecho, yo he encontrado alguna terfecia. Y suelen salir retiradas de los árboles. O sea, no salen como a lo mejor la albera hispánica, que suele crecer un poco más hacia la encina, más dentro. Sí, donde está la jara, sobre todo hispánica. Estas suelen salir más en los claros entre encinas. Sí, pues yo las veo en praderas puras, ya os digo, que no hay ningún árbol cerca, solo tuberaria gutata. De hecho, sale alrededor de la tuberaria gutata. Lo digo para que os fijéis, porque pasa mucho en la provincia de Salamanca cuando buscamos terfecia venaria.
También nos sale algún Everoma y cosas así, que no solo son helvelas. Bueno, el hábitat fundamental de esta especie es asociado a plantas cistáceas, a finales de invierno, principios de primavera. Tanto el género Cistus como el género Tuberaria. Y no sé si saldrá en el Erianthemum, eso no lo he podido comprobar. Pero es posible, viendo la poca especificidad que tiene por los géneros de cistáceas, porque yo la he visto tanto en Jara pringosa, Cistula danifer, como en Cistula aurifolius, como en Cistus albifolius. Siempre, generalmente en suelos ácidos o tendentes al neutro. Básico. Bueno, esta sí que se ha llamado siempre lacunosa, ¿no? La típica que llamamos todos lacunosa, ¿no? ¿Verdad? Sí, esta se puede, a veces incluso se puede quedar la mitra casi blanca. Es la albela fuscolacunosa. Vela fuscolacunosa, que presenta igual, muy parecida, puede presentar la potencia en forma de silla de montar, generalmente siempre de un color más claro, sobre todo los ejemplares adultos, incluso a veces puede ser ya grisáceo, casi blanco. Presenta el pie lacunoso y este es blanco. Y curiosamente, a veces salen varios ejemplares unidos por los pies y se mancha un poco de naranja. No sé si lo veis en la fotografía. Se mancha un poquito al andar manipulando. Fructifica generalmente en bosques mediterráneos de encina, Quercus rotundifolia, y de quejigo, Quercus faginea. En suelos, esta sí que es de suelos muy básicos. O sea, esta aquí yo creo que difícilmente. En Cuenca es muy frecuente. Es la especie más frecuente, por ejemplo, de Cuenca. Es la fuscolacunosa. También está, por ejemplo, citada en las Islas Baleares, que hay zonas que son muy, muy básicas, muy termófilas. El vela fusca presenta la mitra también en forma de silla de montar, esta ya más pardo marrón, y presenta la superficie externa, como veis, estípulo muy venoso, ¿veis? Con unas venas bastante marcadas, características. Presenta el pie lacunoso blanco y fructifica durante la primavera asociado a bosques de ribera con presencia de álamos, de género Populus. También a veces en salis, en todo, pues en salicáceas. En suelos generalmente arenosos y suelen ser un poco ácidos. Sí, aquí es común en la casa de campo. Bueno, pues es común, ya habéis oído, en la casa de campo, si la queréis ver. Aunque este año pocas habrá. No, este año ninguna. O ninguna. Yo el otro día, os voy a contar la anécdota, no veía ninguna especie de seta. Estaba haciendo un paseo por todo el río Júcar de Cuenca, no veía ninguna. Y me voy a beber agua, a una fuente con todo seco. Y en la fuente, en la pared del musgo, había 3 helvelas fusca. Fue gracioso, muy pequeñitas, no era gran cosa, pero eran helvelas fusca. Para que veáis a veces la naturaleza como es, pero no estaban en el suelo, estaban en la pared del musgo, donde caía prácticamente el agua. No hice la foto por daba el sol de lleno, pero vamos, fue curioso. El vela corium, vaya. El vela corium presenta la potencia en forma de copa. El himenio es liso y de color negro, pero veis la superficie externa tiene un penacho de pelos blanquecino que le da un aspecto como verrucoso. Y el pie, como veis, también tiene pelos. Tiene los penachos de pelos, todavía le da más aspecto verrucoso. Una especie curiosa, porque la mayoría de citas que hay que se conocen son en zonas de montaña con presencia de sauces, de salis, durante la primavera. Pero esta apareció en plena meseta castellana, en la provincia de Valladolid, en la aldea mayor de San Martín, asociada a sauces. Es algo curioso porque casi todas las colecciones que hay son todas de zonas de alta montaña. Y ha aparecido en la aldea mayor de San Martín. Hay varias colecciones, varias personas tienen colecciones publicadas y demás. El vela acetabulum presenta también el apotecio copuliforme, el himenio es pardo ocráceo, la superficie externa es algo pubescente y el pie es corto, con costillas longitudinales que llegan generalmente, fijaros, a la mitad de la copa. No llegan hasta el margen, sino a la mitad de la copa. Una especie que fructifica durante la primavera asociada a bosques de ribera con presencia de álamos, género Populus, sauces, género Salis, y también fructifica asociada a bosques mediterráneos de fagáceas.
como la encina o el quejigo. Esta también es súper abundante en Villa del Prado. De hecho, si hubiera llovido, estaría al mismo tiempo. Y también sale la casa de campo, como has dicho tú, en Bosque de... Sí, tiene dos, digamos, esos dos hábitats principales. Villa del Prado, los años buenos de lluvia es tremenda. ¿Dónde está la costífera también? No, la costífera no. La costífera en España, tengo yo mis dudas de que haya una auténtica Bueno, costífera. enseño la foto, ¿vale? La costífera... Ahora las vamos a ver. Luego si encuentro la foto traes. Ahora veremos si hay costífera o no hay costífera. Justo hasta arriba. La vamos a ver ahora, no os preocupéis. Vas a haber visto ahí también, Pedro en Villa del Prado en primavera. Bueno, una del grupo costífera. Empezamos. Empieza el cachondeo. Porque estáis pidiendo costíferas, pues vienen las costíferas. Aquí no se ve que sea como la... Es que la que yo digo como la aceptamos. Bueno, la siguiente. Vale. El vela de Algeri. El vela de Algeri que presenta el apotecio, como veis, también copuliforme, el pie corto, con las costillas que llegan hasta el margen del sombrero. Es la, digamos, del grupo costífera la más oscura, que tiene el himenio más negro y el estípulo más negro. Y sale asociada durante la primavera a encinas y quejigos en suelos ácidos. ¿Vale? Esta es bastante frecuente en Cuenca, pero siempre las encuentro en mal estado. No, esas son hojas de Quercus rotundifolia, de encina. Son hojas de encina, ¿vale? Es la más oscura del grupo costífera y siempre asociada a encinas o quejigos, ¿vale? El vela de Algeri. Bueno, esta es la que llamáis costífera. Yo creo que he puesto otro nombre, ¿verdad? El vela caricina. Vale, pues yo cuando pensaba que eran costíferas, yo me iba con vuestra ilusión de que conocía la costífera, me encuentro que casi todo lo que hay en España, a lo mejor todo, que hemos llamado costífera puede ser caricina. Que también la han publicado ellos recientemente, en el año 2020. Como veis, presenta el apotecio cupuliforme, igual. Ya el himenio veis que es de un pardo grisáceo más claro que la anterior, que la de Algeri. Y luego tiene la superficie externa pubescente y de color pardo grisáceo, más clara también que la anterior. El pie con costillas que llegan hasta el margen del sombrero. Que esta es posiblemente la que os referiríais vosotros. Además, fructifica durante la primavera en bosques de ribera, con presencia de álamos, del género Populus. ¿Era esta la que decíais? Sobre todo suelos ácidos. Se parece más a la Acetaurus, pero hasta arriba la costilla. La foto que ha puesto antes. Bueno, luego la vemos. Es de Gustar Viejo. Ahora me acuerdo de la he visto. Me la tienes buscada y luego la vemos. Bueno, esto lo llamabais todos antes el vela atra, ¿no? Pues bueno, lo que llamabais el vela atra y en todos los libros viene como el vela atra es realmente la vela falas. Y preparemos una polémica en grupo. Si no te acuerdas, Juan Carlos, la polémica que se preparó, que si la atra, que si no sé qué, para que luego tengamos que decir que tenía razón. Después de que yo fui el primero que fui y critiqué estos cambios, que Juan Carlos, tú estás testigo, Sí, pero era súper crítico. Sí, yo decía, aquí ha pasado algo, Y dije, pero me voy a poner con ellas. Y tiene razón. Y tiene razón. Y tiene razón, y luego en la panormitana veréis que tienen todavía más razón. El vela falas, que se caracteriza porque presenta la mitra en forma de silla de montar, con 1, 2, 3 lóbulos. Veis que el pie está como un poquito aplastado y es furfuráceo, tiene furfuraciones, y es negro en la parte superior y amarillento hacia la base. Fructifica durante el otoño y el invierno, asociado a bosques mediterráneos de encina, Quercus rotundifolia, y de alcornoque, Quercus suber, en suelos generalmente ácidos. Esto es lo que en los libros, repito, veíais como el vela atra. Ahora tenéis que cambiarle el nombre y poner el vela falas. Cosas que pasan. La verdad. Bueno, el vela macropus. He puesto una foto del norte, pero porque no tenía fotos que se vieran bien de la zona centro, aunque tengo también colecciones de
de la zona centro. Lo digo por la hoja del haya. ¿Eh? Si no hubiera pedido. Ya, es muy frecuente en Melojares, además de la zona de Madrid. Yo la he visto en Melojares. Se presenta el apotecio cupuliforme, con el himenio pardo grisáceo, liso, y tanto la superficie externa como el pie es bastante villoso, tiene bastante pelo blanquecino, como veis en la fotografía. Y generalmente el pie además está como un poquito, no es redondeado, está como aplastado un poquito. Y a veces tiene algún surco longitudinal hacia arriba. Fructifica generalmente asociado a restos de madera de fagáceas, sobre todo roble melojo, Quercus pyrenaica y castaño, Castanea sativa, en la zona centro. Si nos vamos hacia el norte de España, pues como en esta fotografía es muy común en hayedos también, Fagus silvati, en todo tipo de suelos. El Vela levis. El Vela levis presenta la mitra en forma de silla también de montar, sobre todo bilobulada con 2 lóbulos o 3 lóbulos, lobulada. Y generalmente la superficie externa está como, en los ejemplares jóvenes, está como vuelta hacia... ¿Veis que está como vuelto hacia adentro? Eso es bastante característico. Que antes se llamaba el Vela stevensi. No sé si os acordáis. Pues esta es el Vela levis. Presenta el himenio de color, como veis, pardo grisáceo de joven, que se vuelve más negruzco de mayor. La superficie externa del estípulo es de color blanquecino, liso, y el pie es bastante largo y blanquecino. Fructifica, aunque ahí veis las de madroño, esas hojas que veis son de Arbutus húmedo de madroño, fructifica generalmente asociada a bosques de fagáceas, sobre todo de roble melojo, de Quercus pyrenaica. A veces, de hecho, varias colecciones mías están bajo madroño, pero está al lado del roble melojo y en suelos ácidos. Durante el otoño y el invierno. Digo lo del invierno porque últimamente, como las estaciones están como alargando el otoño, aparecen casi en noviembre y diciembre, o incluso a veces en enero, algunas especies del Vela, como esta. Sí, pero ya enero. Claro. Bueno, aquí he utilizado también, aunque todas las colecciones que hay en España casi, de lo que hemos llamado el Vela elástica, casi todas son el Vela panormitana. Tanto salga, está puesto del norte porque tenía mejor Belén, y soy un poco delicado, porque generalmente cuando las encuentro en Cuenca, encuentro 2 ejemplares o 1. Bueno, 2 ejemplares es en Cuenca o en Teruel, y cuando voy a Salamanca encuentro 1. Yo no sé si es que estoy gafado o qué me pasa. Pero cuando fuimos al Pirineo encontremos todas las que nos dio la gana y hicimos ahí un Belén del Vela panormitana. Como digo, son casi todas las velas elásticas que hay en la península. Casi todo lo que secuencies va a salir del Vela panormitana. Si no, todo. Se caracteriza, como veis, porque presenta el apotecio, pues otro que tiene bilobulado, el estípulo liso, blanquecino, de pie largo y blanquecino, como casi todas del clado elástica. Esta fue una polémica grandísima. ¿Te acuerdas, Juan Carlos? La polémica del Vela panormitana. Llegaron los italianos, pues esta fue descrita por Giuseppe Inzenga en el año 1865 en el monte Palermitano, un monte que está en la isla de Sicilia. Todo hacía pensar que esta especie no podía estar. Esta especie no podía estar no podía estar donde hicieron el epitipo, en el norte de Europa. Dijimos, aquí pasa algo. Yo fui el primero, digo, aquí pasa algo. Está descrito en la isla de Sicilia, esto tiene que estar asociado a los Quercus. Pues posteriormente a la publicación de ellos, el micólogo italiano Salvador Saita fue al monte Palermitano y encontró el Vela panormitana y la secuenció. Así que la polémica, yo aquí, se acabó. Si en el monte Palermitano, donde este señor, Giuseppe Inzenga, el italiano, ha descrito esta especie, está, yo ya no puedo decir que sea una que vamos a ver después. A pesar de que muchos italianos siguen todavía llamando el Vela panormitana a lo que es el Vela bicolor. Yo, para mí, una vez que se secuencia una especie, se vaya al sitio y se ve que está,
Yo lo siento mucho, pero yo era el primer crítico, pero han acertado. No sé cómo, porque el epitipo ya os digo que le han puesto, creo que, no sé si es Noruega, pero estaba allí. El Vela monarquela, que esta también se ha llamado el Vela leucopus o el Vela espadicia. Presenta igual, el apotecio ya veis todo bilobulado, trilobulado, con el himenio de color pardo negruzco, la superficie está en la pardo grisácea y el pie ya veis también largo, blanquecino, muy parecido. Esta es muy común. Yo creo que la especie, por eso la puse en portada, porque es la especie del Vela más común que casi todos los aficionados conocen. Porque fructifica generalmente asociada durante la primavera a bosques de ribera con presencia de álamos, de género Populus. Y más rara vez en salis también, en sauces. Pero ya digo más rara vez. Es que el índice, por ejemplo, reconoce dos, la monarquela y la del Populus. Ahí hay un... Y eso querrá decir que hay algún micólogo o algunos sí. que conocen dos. No, eso quiere decir que la Vela monarquela en la descripción original no está muy clara. Y hay personas que piensan que es una giromitra la descripción original. Y claro, como no han podido estudiar el tipo, pues hay un poco de polémica. Si en realidad es una albela o es una giromitra. Y entonces, al haber polémica con el Vela, lo que llaman el Vela monarquela, pues entonces te separa una y la otra, por si acaso. Yo entiendo que es eso. No sé, Gabriel, si puede ser otra cosa. Posiblemente sea eso. Además, son los italianos los que dicen que puede ser giromitra. Hombre, ese Scopoli es italiano, ¿eh? O sea que es raro que no defiendan a monarquela. Ellos defienden que debe ser una giromitra. Pero claro, tienes un dibujo. Fijaros, tenéis un dibujo. Tienes un dibujo fijaros, del siglo XIX, un dibujito, una descripción, ¿qué es? Y una descripción corta. Y descripciones cortas y poco descriptiva, poco precisa. Hay gente que dice que es una giromitra, claro. Ahora no dirán a malas medidas. Claro, sí. Entonces es imposible saber si era una giromitra o una albela, prácticamente. La mayoría de gente defiende que es el Vela, ¿eh? Ahora mismo. Bueno, la última. Y está, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba Juan Carlos? Que tú la tienes, me dijiste. Me la mandaste. Esta es la que sí. dijimos que era parnormitana. Esa, por la polémica, sí. Sí, está muy común en las aldeas, pero en algún barranco. Sí, mirad, el Vela bicolor era lo que antes denominábamos el Vela albela. Pero los italianos, sobre todo los italianos y algunos en España, yo también defendía que tenía que ser esto la parnormitana de Incenga. Claro, tú piensas en la isla de Sicilia, Incenga, tan abajo, ¿qué va a haber? Pues no esperas que haya una elástica la típica elástica que salía por España, ¿no? Piensas, dices, bueno, pues debe ser en Quercus, debe ser esta. Y fijaros que acertaron, ¿eh? Tanto crítica que le dimos, cancha, yo el primero, y al final tenía razón, el Vela bicolor o el Vela albela, es esta que sale en los encinares mediterráneos en suelo ácido durante el otoño, en zona de boletus aéreos, además. Y se parece muchísimo. El boletus no estaba el día que... Normalmente, sí, es que yo la encuentro casi siempre, la hemos visto en zona de boletus. Es muy parecida a la anterior, ¿eh? Es casi clavada a la albela monarquela, pero salen encinares ácidos y muy arenosos y muy termófilos. Y aquí creo que hemos finalizado. Y bueno, quería hablaros de que estoy haciendo un curso de plantas silvestres comestibles. Ahora, a falta de setas, hay que hacer otras cosas. Y he hecho un curso online a través de Zoom. Voy a empezar el día 16 de mayo al 15 de junio. Pues si alguno se quiere apuntar, de las plantas comestibles, pues que silvestres, que yo voy viendo y que estamos utilizando, pues haciendo pruebas en cocina y demás. Bastante interesante. Y también estoy haciendo jornadas de plantas comestibles y medicinales en Cuenca. Por ejemplo, unas que voy a hacer es el domingo 14 de mayo. Y nada, me podéis seguir en redes sociales, en YouTube, como Javier Marcos Martínez, ya sabéis, Facebook, Instagram. He traído el libro por si alguno lo quiere y algún llaverito, por si alguno quiere alguna cosa. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Sigues haciendo lo de la cocina, los ensayos de cocina que vas a hacer?
ibas a poner. Al final estaba con un restaurante, si quieres corta. Estaba con un restaurante.